Buenas tardes, amigas y amigos, seguidoras y seguidores. Quien les habla, Hugo René Orejuela, director de la emisión Entre Amigos en la radio Air Libre de Bruselas y parte del consejo de edición de la revista Contraportada.info. En esta tarde, pues vamos a hablar sobre la situación de Bolivia. Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia política reciente. A 6 meses del gobierno de Rodrigo Paz, el país vive una fuerte convulsión social marcada por protestas, bloqueos, escasez de combustible, aumento del costo de vida y una creciente demanda popular de renuncia presidencial. La crisis ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre el modelo económico, la gobernabilidad, el papel de los movimientos sociales y el rumbo político de una nación que vive de casi 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo. En esa entrevista conversamos con Gerson Nava Santibáñez, abogado boliviano y exministro de Trabajo, para analizar las causas profundas de esta crisis, las medidas económicas del actual gobierno, el descontento popular, el papel de los sectores sociales y las similitudes y diferencias con gobiernos anteriores, el de Evo Morales, Yanine Áñez y Luis Arce. Una conversación necesaria para comprender si Bolivia vive una crisis coyuntural, una ruptura del pacto social o el inicio de una nueva disputa histórica por el poder. Entonces le damos la bienvenida a nuestro amigo Gerson Nava. Bienvenido a nuestra emisión y de antemano muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. El agradecido soy yo, Hugo. Buenas tardes a tu audiencia, a Contraportada y Entre Amigos, a todos aquellos que te siguen, te miran, te estimo regularmente y cada jornada en temas de relevancia que tú tienes a nivel de programa. El agradecido soy yo y obviamente para vertir algunas opiniones, criterios de un tema tan sensible que está atravesando mi país, Bolivia, y obviamente no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, en el ámbito social, que tiene muchas connotaciones, pero bueno, estoy a tu orden. Gracias. Bueno, ¿cómo caracteriza usted estos primeros 6 meses del gobierno de Rodrigo Paz? Crisis heredada, una mala gestión o ruptura con las expectativas populares. Creo yo que para poder realizar un análisis y una ponderación sobre lo que ha sido la gestión de gobierno de estos primeros 6 meses, uno tiene que ser objetivo y realista. No ver solo lo malo ni solo lo bueno, sino ver el contexto de todo lo que ha significado hacerse cargo de un gobierno en una situación económica complicada. Y creo yo que el gobierno del presidente Rodrigo Paz en estos 6 meses ha ido cumpliendo muchos aspectos que eran importantes para la ciudadanía. Estabilizar el dólar. Muchos dirán, pero ¿estabilizar cómo? O sea, no estabilizado en 8, 9 y se ha quedado ahí, no. Él no había prometido estabilizar el dólar en 6.7 o en 7 o en 8, sino que expresó dentro de su programa de gobierno, hasta donde yo pude escucharle y analizar, de que iba a haber una estabilización tal vez un poco cambiante, pero no que tenga picos como sucedía antes de que hayan las elecciones y antes de que asuma el gobierno. Lo que le ha dado a la ciudadanía un grado de confianza. ¿Por qué? Porque hasta antes de las elecciones el dólar estaba en 9 y de repente sucedía algo y se disparaba a 18. Entonces, eso no ha sucedido habiendo asumido el mando el presidente Rodrigo Paz.
Otro aspecto importante también ha sido el que dentro de una crisis energética por el tema de la gasolina, en su primer día de asumir el mando, ha cumplido, podríamos decir, de manera parcial en poder evitar las filas de la compra de este carburante a la ciudadanía. Ha cumplido con el hecho de levantar una subvención, que era un aspecto muy delicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque levantar la subvención que venía de 20 años atrás y tal vez un poco más, ¿no?, era una medida drástica, complicada, pero que la ciudadanía en esa madurez la aceptó. La aceptó en todo lo que eran los sectores de clase media, los sectores populares, etc. La aceptó. ¿Por qué? Porque vimos que debería ser de esa manera, ¿ya? Y así fue teniendo algunos aciertos en cuanto a lo que es el asumir un gobierno después de una hegemonía de un partido de gobierno como era el Movimiento al Socialismo, luego de, evidentemente, 14 años del expresidente Evo Morales y 5 años más del expresidente Luis Arce Catacol. Ahora, también ha habido desaciertos, han habido incumplimientos a las promesas electorales, y eso no comprendo por qué. O sea, debería haberse hecho el esfuerzo para tratar de cumplir lo que uno había expresado al momento de pedir el voto. Y eso ha ocasionado un descontento, un malestar, una desconfianza. Y obviamente en el ámbito político, como era de esperar, tal vez el aprovechamiento de una circunstancia de crisis complicada de otros sectores que, si bien en ese momento no se mostraron como oposición, pero son oposición al actual gobierno. Llámese el MAS y bueno, el resto de los que no se encuentran en la gestión de gobierno. Se ha aprovechado una circunstancia compleja, podríamos decir que tiene muchas aristas en el ámbito económico, social, de decisiones políticas que deberían haberse adoptado, y se ha creado un descontento que se ha dejado además madurar y se ha dejado además crecer. Y tenemos ahora algo complejo que, por lo menos en el eje que es La Paz, Oruro, parte de Chuquisaca, Potosí, está ocasionando bloqueos, problemas, que también hay algunos focos, indudablemente, en el oriente de nuestro país, ¿no? Y está ocasionando muchos dolores de cabeza al actual gobierno, que además han derivado en el petitorio de la renuncia del presidente. En el inicio era de que debería proporcionarse gasolina de buena calidad, porque estaba proporcionándose gasolina de mala calidad y se estaban arruinando movilidades de todos, como se dice, de moros y cristianos, de mototaxistas, de taxistas, de gente que hace un servicio público, de gente que no tiene esa calidad, esa condición y se dedica a otra cosa. Y obviamente eso ha ocasionado un malestar, un descontento. Con mayor razón si el procedimiento para poder resarcir esas circunstancias ha ido siendo lento, ha ido siendo a medias tal vez, y no ha sido rápido. Y a eso se han añadido varios temas. El promulgar una ley como la ley de la propiedad mediana, que si bien tiene sus bondades, pero en su momento no ha sido consultado a los sectores, ¿no? Y debería haberse hecho una socialización tal vez un poco más concienzuda, amplia, para poder buscar el consenso en el ámbito de lo que implica la aceptación a una situación. Porque yo creo que hay que diferenciar dos aspectos, Hugo querido. Cuando tienes un gobierno, el gobierno está para gobernar, está para emitir disposiciones en el marco de sus competencias. Es el Ejecutivo, serán decretos supremos, resoluciones supremas, y si es el Legislativo, serán leyes y toda la contextura normativa que le corresponde a esa instancia. Sin embargo,
de que para eso se elige un gobierno, para que pueda gobernar, ¿no es verdad? Y no pedir permiso a todo lo que vaya a hacer, porque ese no es el espíritu de elegir a un mandatario, darle un mandato con el voto. Hay aspectos que no puedes dejar de consultar a la ciudadanía, porque además están recogidos en una constitución como la que tenemos en Bolivia, una consulta previa, por ejemplo, sobre el tema de territorio, y si es una afectación a temas de territorio también están protegidas por convenios internacionales como el 169, del cual Bolivia es suscriptora como Colombia, y nos obliga a realizar consultas previas e informadas para tomar una buena decisión, lo que no ha habido, y ha ocasionado un descontento en sectores que están en el oriente del país, en Pando, y lógicamente han empezado a marchar porque han considerado que no han sido consultados, y a eso se ha añadido una serie de circunstancias de análisis, reflexión sobre las bondades o no bondades de esta normativa que han obligado por los bloqueos, por las marchas, a que se abrogue esa normativa. Y todo ese conjunto está ocasionando un conflicto en Bolivia, indudablemente, que en lo personal no se puede negar. Existe el conflicto. ¿Hay que solucionarlo? Sí. ¿Es prudente solucionarlo en el menor tiempo posible? Claro que sí, porque de lo contrario puede derivar en mayores problemas, confrontación, y bueno, ¿qué es lo que no queremos? Usted ha dicho en este momento de que este conflicto pues se ha derivado de un descontento social. Pero recordemos de que prácticamente en el segundo periodo del mandato de Arce, ya las cosas estaban calentándose en Bolivia por la situación de que de pronto Arce no supo manejar la situación económica, la situación del gas ya no fue la misma que cuando Evo Morales. Hubo de pronto situaciones complejas en la cuestión del manejo de la cuestión social, de la gasolina, del hidrocarburo. O sea, de que prácticamente esto era como un desafío hacia el gobierno siguiente, hacia este gobierno de Rodrigo Paz. O sea, ¿cuál fue la falla entonces de Rodrigo Paz? De que él o de que sus asesores sabían de que iban a coger un gobierno bastante complicado, con una situación social bastante compleja, con una situación económica bastante compleja, y sin embargo, pues caen en la misma situación, o sea, en una convulsión social, económica, que ha derivado una serie de levantamientos sociales, bloqueos, y en fin, y en este momento, pues, como le decía en la pregunta anterior, o en el contexto, pues la gente está pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz, la renuncia del presidente. Pienso que Rodrigo Paz entró al gobierno con un 55% de votación en la segunda vuelta, en votantes que eran antes del MAS, en votantes que tal vez eran en un buen porcentaje simpatizantes del MAS, de Evo Morales, del partido del MAS, pero que por las divergencias que hubo entre Luis Arce Catacora y Evo Morales, y que derivó también en un fraccionamiento de ese partido de gobierno, terminaron votando por Rodrigo Paz, porque también había un binomio, un acompañante, como es el capitán Edman Lara, que es el vicepresidente, que jaló esa votación porque él era bastante conocido también en el occidente por su actividad en las redes sociales y todo lo demás. Que había problemas en el gobierno de Luis Arce por el tema de la gasolina, ya fue lacerante ahí, ya se sintió, habían colas, había insuficiencia de proporcionar este combustible a la ciudadanía, y que ocasionaba ya malestar, molestia, y obviamente
esa molestia se traslujo o se transmitió en la elección, depositando la confianza a dos candidatos, a un binomio de dos jóvenes candidatos, evidente. ¿Qué esperaba la población y por qué creo que también en un análisis real existe este problema? Esperaba de que lo que sucedía con Arce, la insuficiencia de gasolina, todo lo demás, las colas, en el gobierno de Rodrigo Paz ya no exista, o por lo menos vaya paliándose hasta desaparecer. Al inicio fue así. Llegaron muchas cisternas, se proporcionó gasolina y diésel a la ciudadanía, pero ¿dónde se ocasionó el problema? Se ocasionó en que, levantándose la subvención, que un ejemplo, estando el litro de gasolina a 3 bolivianos con la subvención y sube la gasolina a 6.9, no sé, es un dato de ejemplo, ocurra que de repente se proporciona a la población gasolina totalmente descompuesta, o sea, una gasolina, dicen, desestabilizada. Y obviamente la población empieza a molestarse. Y el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que son las instituciones encargadas de dar la cara por ese tema tan álgido, tan importante, no responden a la altura de las circunstancias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el gobierno del presidente Rodrigo Paz en estas dos instancias, Ministerio de Hidrocarburos, que tiene bajo su jurisdicción a yacimientos petrolíferos fiscales, hubiesen seguido proporcionando la gasolina y de buena calidad y no hubiesen dado pie a que existan denuncias de que hubo una compra de más con sobreprecio y que la gasolina estaba con alto contenido de goma, etcétera, etcétera, y que finalmente esa gasolina estaba siendo comprada más allá del precio que aparentemente corresponde, eso tiene que tener una investigación seria, es que se ocasiona un problema social. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, querido Hugo, que el tema de la gasolina fija precios en el mercado de la canasta familiar y de muchas cosas. Y si eso falla, indudablemente hay un descontento del que es masista, del que es evista, del que no lo es, del ciudadano de a pie, del profesional, etcétera. ¿Por qué? Porque su actividad está relacionada con esos dos, con ese producto que al día a día es de uso común. Entonces, cuando no hay una muestra clara de que ese problema, que ya se derivaba del gobierno de Arce, se estaba haciendo el esfuerzo mayor de solucionar, empiezan obviamente los descontentos. Y me pregunto y te pregunto, si sabíamos que ese tema era complicado, ¿por qué no entrar y de manera pero sincera, honesta y capaz solucionar en la medida que ese problema vaya siendo manejado? ¿Solucionar cómo? La gente ya aceptó que se levante la subvención. Solucionar era darle gasolina de buena calidad, darle la confianza de que no existan susceptibilidades, de que hay compras por sobreprecio y que tal vez eran las mismas empresas que había dejado Arce y la familia del expresidente, etcétera, etcétera. Entonces, eso va ocasionando un desgaste prematuro en el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Y ese aspecto tan importante, tan vital para la gestión de gobierno en estos primeros 6 meses se convierte en una muletilla y un caballo de Troya. ¿Para qué? Para que ahí se suban un montón de actores con razón, seguramente otros con un interés diferente, pero afectados. ¿Y qué deriva en qué? Primero, los petitorios hace 2 semanas, si no me equivoco, un poquito más, son 21 o 22 días de conflicto, era por la gasolina, el resarcimiento a las movilidades por la venta de esa gasolina y obviamente, en otras palabras, era mantener vigente esa circunstancia que además la gente no lo aceptaba y decía, ¿cómo puede ser de que se levante la subvención y no nos proporcione una gasolina de buena calidad? Y empieza el malestar y mucho más cuando
una movilidad se arruinaba de cualquier persona y no podía acceder a que se devuelva incluso el costo de reparación de los motores. Entonces, cuando vienen los pedidos de que se venda gasolina de buena calidad, además haya gasolina de buena calidad, empiezan imprecisiones de algunas autoridades, seguramente en el marco de lo que podía implicar su buena fe de explicar algo, pero complican las circunstancias porque la población de verdad no acepta esas explicaciones, porque además no eran coherentes y no eran explicaciones razonables del por qué se estaba vendiendo esa gasolina. Y cuando se ocasiona el conflicto, que además se deja crecer, ¿sí? Se deja crecer, se deja que el conflicto vaya agrandándose por la gasolina, por la subida de precios del pollo, por esto, por el otro, aparecen actores que ya piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y se complica la situación y en este momento esa situación está bajo esos parámetros, con una ciudadanía en dos departamentos bastante conflictuados, perjudicados también, porque no acceden a artículos de primera necesidad como el pollo, etcétera, por los bloqueos, y obviamente con otra ciudadanía que se siente, vamos a decir, defraudada por un gobierno que pensaba y quería que le solucione muchos problemas. Pero de manera sincera, esa gente, creo yo, no quería que le solucione ya, porque esos problemas eran complejos de solucionar. Venían de gestiones anteriores. En el gobierno del expresidente Evo Morales, obviamente no hubo problemas de gasolina porque había una bonanza económica en Bolivia. En el gobierno de Arce, esa bonanza económica empieza a bajar. ¿Por qué? Porque no se hizo exploración, la explotación fue mermando y al final nos íbamos quedando sin recursos. Y ese problema se traslada a la gestión del actual presidente Rodrigo Paz, y algunas autoridades le fallan en poder encarar el problema de la manera más sabia, más honesta y más capaz. Porque puede ser de que no tengamos los recursos para en determinado momento solucionar al 100% un problema. Pero si nosotros mostramos la intención, la voluntad y el trabajo de que queremos hacerlo, creo yo que el ciudadano de a pie nos va a entender de que estamos trabajando con esfuerzo como para poder solucionar. Y yo pienso que ese ciudadano o esa ciudadana no va a salir a las calles a presionarnos, ¿no es cierto? O por lo menos la gran mayoría no lo va a hacer, pero si mostramos de que no estamos a la altura de algo que se nos ha confiado, van a ver los problemas serios y sensibles que tenemos en este momento en Bolivia. Precisamente usted ha hablado de algunos funcionarios del gabinete de Paz que pues no estuvieron a la altura de su papel, de su rol importante ante este nuevo gobierno. Una de las medidas que ha tomado Rodrigo Paz es cambiar su gabinete para de pronto ver a ver si se calma la situación en Bolivia. ¿Usted cree que esa es la salida correcta para esta crisis profunda, social, económica que vive Bolivia? Yo creo que es una parte de la solución. No es un tema relevante en su totalidad dadas las circunstancias sensibles, el conflicto que existe. Es una parte el poder cambiar un gabinete con gente que primero lea la realidad, tenga la capacidad de leer con qué tipo de sociedad está tratando, a quién está además representando. Porque el ministro, el asesor, el viceministro, el director, cumple un mandato de una función pública que le ha otorgado al ciudadano por su voto, ¿sí? Entonces, al margen de ser ingeniero, abogado, lo que vaya a ser tener una maestría, 2 o 3 doctorados, o tener la práctica y la experiencia de 10, 20, 25 años, tiene que saber leer la realidad de esa sociedad. Ver de que esa sociedad es compleja,
Y en algún momento tiene que él dar respuestas con su trabajo, con su accionar. Y creo yo que el presidente Rodrigo Paz tiene que empezar a estructurar un gabinete que sea técnico, evidentemente, también que sea político, que tenga un manejo político y una orientación política, una visión política de lo que él quiere hacer en el país, que es darle un cambio. Pero creo yo también tiene que ahora, por lo menos ahora, ser inclusivo también. ¿Inclusivo en qué sentido? Y en esto quiero ser honesto y quiero ser claro. Anteriormente, el gobierno del MAS ha sido inclusivo dentro de un parámetro bastante considerable, ¿sí? Y obviamente eso se ha catalogado como una suerte de clientelismo por muchos analistas y por muchos políticos. Pienso que el que participe en determinados sectores en el gobierno no es malo, porque finalmente representan a la sociedad. Lo que es malo es de que los que participan bajo esos parámetros también tienen que tener la formación, la capacidad, porque no solamente es la representación, tiene que tener también la capacidad. Si maneja un ministerio de hidrocarburos, tiene que ser una persona capaz. Minería, lo propio, ¿no? De trabajo también tiene que conocer el área. ¿Para qué? Para poder saber de que todo lo que está manejando en esa cartera de Estado, sea viceministro, como yo le he sido, o sea ministro, lo haga en el marco de su sapiencia, pero también leyendo lo que es la realidad. Esa parte del problema podría ser solucionado, pero hay dos aspectos que el gobierno del presidente Rodrigo Paz sabía que tenía que hacerse, y eso además se prometió en la campaña. Es que en Bolivia es necesario que existan cambios estructurales, ¿ya? Esos cambios que es necesario realizar, así como el levantamiento a la subvención. No es verdad que era algo muy complejo. También se tienen que hacer cambios estructurales a otros niveles para disminuir el gasto corriente, para que el presupuesto no se coma en todo lo que significa un aparato estatal muy ampuloso. O sea, hay muchas medidas que el presidente Rodrigo sabe y sabía antes de asumir el cargo que tenía que realizar. Medidas muy, muy complejas. Yo creo que no pasa por solamente un cambio de gabinete, pasa por muchos aspectos y decisiones que se tienen que tomar en conjunto. Una parte sí es el cambio de gabinete para dar cierta confianza a la ciudadanía, a la sociedad, de que él quiere contar con otros colaboradores que tengan tal vez una visión técnica y además política en un criterio personal. Pero también pasa por un diálogo sincero con los sectores en conflicto, ¿no? Sentarse con esos sectores en conflicto a fin de ver, fuera de la demanda de que él renuncie, cuál es esa otra demanda que sustenta este pedido de renuncia. Es el tema de la gasolina desestabilizada, es el tema de no haber consultado una ley que es un aspecto territorial. ¿Qué otros aspectos son los que han motivado que ellos ahora pidan la renuncia? Y ver una posible solución. Y hay que sentarse de manera inmediata con esos sectores en conflicto y, reitero, honestamente, poner las cartas sobre la mesa para buscarle las soluciones. Porque creo yo que el problema que está atravesando mi país, Bolivia, en el ámbito económico, especialmente, sea Rodrigo Paz o sea quien sea, va a ser muy complejo de solucionar. No imposible, pero sí complejo. Hay que hacer muchos ajustes estructurales, como lo había dicho, y eso lo tiene que hacer, sea el gobierno que venga, sea Rodrigo Paz o sea un próximo gobierno. Y eso tiene que ser en consonancia también con la población, porque ¿quiénes son los afectados cuando se hace una medida estructural? ¿Sí? La ciudadanía. Es el ciudadano de a pie, es aquel profesional abogado que va a su bufete,
es esa ama de casa que va a comprar al mercado, que tiene un efecto multiplicador. Y ese ciudadano de pie necesita que esa afectación no sea en gran proporción, que no le permita vivir bien, ¿no es cierto? Y para ello el presidente debe sentarse, en mi criterio. Dictar una medida de excepción constitucionalmente tiene la atribución, ¿por qué no? Pero creo yo que en este momento, sin agotar un diálogo con esos sectores, tal vez no es la decisión más adecuada. Hay muchas personas que indudablemente están viviendo en La Paz, están viviendo en los lugares donde están los bloqueos y están siendo perjudicadas y piden que eso se pueda tomar como una decisión inmediata. Sí, es comprensible, pero como decía anteriormente, ¿qué conlleva esa medida? Esa decisión puede traer consigo muchas consecuencias complicadas, hasta de luto. ¿Queremos eso? No queremos. Entonces, creo yo que debe agotarse el diálogo lo más pronto posible, pero de una manera sincera en el ámbito de los problemas que han motivado este descontento y el pedido de renuncia. También hubo un anuncio del presidente de dictar la medida de estado de excepción. ¿Usted cree que esta medida podría también ser la solución o exacerbaría más los ánimos en Bolivia? Bueno, no es la primera vez que se dicta un estado de excepción en Bolivia. Se han dictado muchos estados de excepción y el pueblo los ha sabido asumir, pero también han traído muchas consecuencias. Y si los sectores en conflicto, ante la convocatoria a los sectores en conflicto, ¿sí?, no desean sentarse porque, bueno, la finalidad de esos sectores es que fenezca y finalice un gobierno incluso antes de lo que constitucionalmente esté establecido, por ejemplo, para un revocatorio que de una forma u otra es el mecanismo más idóneo como para que pueda cesar en sus funciones, si no lo hace bien eso los 2 años y medio. Entonces, ahí él va a tener que tomar decisiones, porque cuando una autoridad es designada y se le da un mandato, tiene que tomar decisiones y para eso está, para tomar decisiones. ¿Qué papel juegan hoy en este conflicto las centrales obreras bolivianas, los movimientos campesinos, indígenas y mineros en esta nueva etapa de movilización, y también la figura de Evo Morales, que está también en juego? ¿Qué papel juega todos estos sectores? Bueno, al inicio de todo este conflicto ha habido una identificación del sector popular por el tema de los combustibles. ¿Sí? Se ha sentido perjudicada la ciudadanía y ha salido a expresar su molestia. Los choferes, los compañeros choferes, los sectores que han sido perjudicados, y también la Central Obrera Boliviana ha salido con su pliego petitorio de varios puntos, entre ellos el incremento salarial, ¿sí?, otro frente. Y eso también se ha añadido los simpatizantes del expresidente Evo Morales también con su argumento un poco, podríamos decir, montado de lo que ha sido la problemática suscitada por los combustibles y todo lo demás. Y a eso también se han añadido pues los sectores campesinos, todo ello. Entiendo yo que también un poco sugeridos, ¿no?, en unos puntos de petición social que son racionales, son reales, pero que en definitiva la afectación en ese momento no era tan relevante a determinados sectores, ¿no? ¿A qué me refiero? No todos los sectores tienen movilidad. Hay muchos que se movilizan, como acá, en minibús, porque no tienen auto propio, no tienen una movilidad la cual manejar y cargarle gasolina. Entonces, ha llegado un momento en que, sin embargo, ese hecho ha motivado un efecto multiplicador por la subida de los precios, y todo se ha convertido en caldo de cultivo que en su momento no ha sido debidamente manejado por unos colaboradores del presidente, no todos, pero muchos de ellos que tenían
el deber de colaborarlo y hacer de que ese conflicto, ese caldo de cultivo, no vaya a hervir demasiado como para que ocasione lo que está ocasionando en este momento. Y se han conjuncionado muchos actores y al final, ¿no es cierto?, al final del día, el pedido ha derivado en la renuncia del presidente por, entre comillas, no atender las demandas y ser coherente con la gente que había votado por él. Ahora es más cuesta arriba, pero lo que hay que hacer es buscar soluciones. Sí, efectivamente. Usted ha hablado de una de las cuestiones que la hemos reiterado varias veces, y es ese pedido de renuncia a la presidencia, al presidente Rodrigo Paz. ¿Cómo distinguir entre una protesta social legítima y una disputa política por el poder? Yo creo que a veces siempre es un poco complicado, ¿no? O sea, al inicio de todo esto era una protesta social legítima. Claro que sí. Por el tema de los combustibles, por los cuestionamientos que había de compra de este combustible, además de mala calidad, con sobreprecio. Por los cuestionamientos que había de que el presidente no quería cambiar a sus colaboradores de este sector. Y los cuestionamientos que habían que cuando ellos eran además llevados a la Asamblea Legislativa para que puedan prestar informes, no haya un mecanismo que permita, por ejemplo, censurarlos, en el sentido de que habían ciertos aspectos que se manejaban para evitar que suceda esto, sabiendo de que ellos no estaban en el marco de lo que tenían que responder a la sociedad. Ahora, eso fue legítimo al inicio, porque si tú preguntabas a un chofer de minibús o preguntabas a una persona que tenía su movilidad particular, había sido perjudicado. Compró gasolina y el auto se trancó y tuvieron que abrir el motor y le costó 1.000 bolivianos, 1.000, 2.000, 3.000, dependiendo. Y encima que no se resarcía a tiempo. Esas demandas fueron legítimas. Y eso lo comprendía todo ciudadano, de la Alto, de La Paz, de las provincias, comprendía. Y ya no fue tan social, ¿no? Y no voy a decir que dejó de ser legítimo, pero ya no era solamente social, habían ya componentes políticos, porque indudablemente en política también es la oportunidad, ¿no? Si tienes un gobierno elegido con el 55%, estás hablando de una legitimidad realmente alta. 55% de elección para que exista un binomio, para que pueda llevar adelante los destinos de nuestro país, era un buen respaldo. Y la oposición estaba ahí, ¿no? Con indudablemente el mandato de poder coadyuvar para salir de la crisis. Y no había una oposición como para que pueda tener esa cabida relevante como para cuestionar, porque había una buena legitimidad en la votación. Donde esto va cambiando cuando, reitero, no se atienden las demandas a tiempo, cuando no se muestra una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso va diseminándose en la sociedad, porque como le decía hoy día una persona que hablaba conmigo acá, decía, antes esa sociedad se enteraba por un periódico, se enteraba por un medio de televisión. Y si el medio de televisión o el periódico no sacaba la noticia, no se enteraban. Pero ahora, las redes sociales es el medio de comunicación, de información tan eficaz y tan enorme, que lo que pasa en Bolivia, tú te enteras acá y se enteran en la China, en Japón, solamente con abrir un TikTok o ver las redes sociales o ver el internet. Y eso lo tiene mucha gente, tiene un equipo celular en el campo, en todo lado, entonces llega a enterarse. Y es ocasionado indudablemente que ese conjunto, ese universo de personas que en principio tenían un petitorio, una demanda y un descontento legítimo, fue aprovechado por muchos sectores políticos que, reitero, se montaron al tema para poder ya exigir otras cosas
inflando o agrandando una problemática que en este momento es ineludible de poder negar su existencia. ¿Hasta dónde este conflicto en Bolivia ha tocado las relaciones diplomáticas con otros países en América Latina? En América Latina, ¿no?, dada los últimos gobiernos que se han ido posesionando, que son gobiernos liberales, de derecha, no han conflictuado con gobiernos que tienen una tendencia parecida a la que sostiene el gobierno del presidente Rodrigo Paz, pero en aquellos que no están dentro de esa sintonía, ¿no?, como Colombia, por ejemplo, ¿ya?, ha ocasionado una fricción que, como ya se conoce, ha motivado que se retire o se pida que la embajadora de Colombia en Bolivia, en La Paz, se retire, ¿no? Y esto entiendo por las declaraciones que ha hecho el mandatario colombiano en el ámbito de el expresidente Evo Morales, ¿no?, que han sido reflexionadas y consideradas por el presidente Rodrigo de que eran una intromisión. Entonces, creo yo de que las relaciones, si bien no han conflictuado, excepto este problema a nivel internacional con el hermano país de Colombia, con el resto de los países no existe ningún problema. Brasil, con Colombia sí, porque bueno, ha habido una decisión en ese sentido, ¿no? Como una crítica que se ha convertido o lo ha interpretado Bolivia como una intromisión a las políticas internas del país. Bueno, eso ha sido catalogado de esa manera por el canciller y seguramente también por el presidente Rodrigo Paz, aunque muchos sectores allá en Bolivia cuestionan también eso, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué contra Colombia una postura de esa manera si hay otros países que además hablan lo mismo o de una manera más dura y nosotros no consideramos que es una intromisión? Pero bueno, es un gobierno que está en este momento en funciones y tiene las posturas que tiene y las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y anteriormente también ha habido posturas duras también. El gobierno del expresidente Evo Morales, por ejemplo, se ha invitado al embajador Eric Goldberg, que era en su momento de la Embajada de Estados Unidos. El embajador se lo ha declarado persona no grata y hasta donde tengo entendido, él ha tenido que salir de Bolivia y ha quedado solamente una secretaría. Pero estimo que esto es parte de la situación de gobierno, ¿no?, y del momento también, y de las posturas políticas y de visión que se tiene en este momento en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué papel ha jugado Evo Morales en toda esta situación? Porque pues, en un momento dado pues, se decía de que Rodrigo Paz había la posibilidad de que Rodrigo Paz pudiera extraditar a Morales hacia Estados Unidos o tratarlo de aprender para encarcelarlo, para anularlo políticamente. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, para que proceda una extradición de un ciudadano, en este caso boliviano, Evo Morales u otra persona, tiene que haber una causa abierta en el país al cual se le va a extraditar, en este caso Estados Unidos, ¿sí? Evo Morales tuviera que tener una causa abierta en alguna corte federal de Estados Unidos, el cual pida su extradición y el gobierno de Rodrigo Paz viabilice eso, ojalá fuera en el marco de lo que establece la ley boliviana para extradiciones, ¿no? Mientras no exista una causa abierta, ya sea contra Evo Morales, contra cualquier ciudadano boliviano, pienso que no es factible de poder tomar esa decisión, porque sería demasiado arbitraria. Y aparte de ser arbitraria, traería connotaciones complejas, porque, bueno, Evo Morales es un expresidente que tiene un universo de simpatizantes bastante considerable y relevante todavía en Bolivia. ¿Hasta
donde este conflicto en Bolivia ha tocado las relaciones diplomáticas con otros países en América Latina. Pienso que en América Latina, ¿no?, dada los últimos gobiernos que se han ido posesionando, que son gobiernos liberales, de derecha, no han conflictuado con gobiernos que tienen una tendencia parecida a la que sostiene el gobierno del presidente Rodrigo Paz, pero en aquellos que no están dentro de esa sintonía, ¿no?, como Colombia, por ejemplo, ¿ya?, ha ocasionado una fricción que, como ya se conoce, ha motivado que se retire o se pida que la embajadora de Colombia en Bolivia, en La Paz, se retire, ¿no? Y esto entiendo por las declaraciones que ha hecho el mandatario colombiano en el ámbito de el expresidente Evo Morales, ¿no?, que han sido reflexionadas y consideradas por el presidente Rodrigo de que eran una intromisión. Entonces, creo yo de que las relaciones, si bien no han conflictuado, excepto este problema a nivel internacional con el hermano país de Colombia, con el resto de los países no existe ningún problema. Brasil, con Colombia sí, porque bueno, ha habido una decisión en ese sentido, ¿no? Como una crítica que se ha convertido o lo ha interpretado Bolivia como una intromisión a las políticas internas del país. Bueno, eso ha sido catalogado de esa manera por el canciller y seguramente también por el presidente Rodrigo Paz, aunque muchos sectores allá en Bolivia cuestionan también eso, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué contra Colombia una postura de esa manera si hay otros países que además hablan lo mismo o de una manera más dura y nosotros no consideramos que es una intromisión? Pero bueno, es un gobierno que está en este momento en funciones y tiene las posturas que tiene y las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y anteriormente también ha habido posturas duras también. El gobierno del expresidente Evo Morales, por ejemplo, se ha invitado al embajador Eric Goldberg, que era en su momento de la Embajada de Estados Unidos. El embajador se lo ha declarado persona no grata y hasta donde tengo entendido, él ha tenido que salir de Bolivia y ha quedado solamente una secretaría. Pero estimo que esto es parte de la situación de gobierno, ¿no?, y del momento también, y de las posturas políticas y de visión que se tiene en este momento en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué papel ha jugado Evo Morales en toda esta situación? Porque pues en un momento dado pues se decía de que Rodrigo Paz había la posibilidad de que Rodrigo Paz pudiera extraditar a Morales hacia Estados Unidos, o tratarlo de aprender para encarcelarlo, para anularlo políticamente. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, para que proceda una extradición de un ciudadano, en este caso boliviano, sea Evo Morales u otra persona, tiene que haber una causa abierta en el país al cual se le va a extraditar, en este caso Estados Unidos, ¿sí? Evo Morales tuviera que tener una causa abierta en alguna corte federal de Estados Unidos, el cual pida su extradición, y el gobierno de Rodrigo Paz viabilice eso, ojalá fuera en el marco de lo que establece la ley boliviana para extradiciones, ¿no? Mientras no exista una causa abierta, ya sea contra Evo Morales, contra cualquier ciudadano boliviano, pienso que no es factible de poder tomar esa decisión, porque sería demasiado arbitraria. Y aparte de ser arbitraria, traería connotaciones complejas, porque, bueno, Evo Morales es un expresidente que tiene un universo de simpatizantes bastante considerable y relevante todavía en Bolivia. Mirando la historia, de pronto, pues Bolivia ha tenido
los 14 años de gobierno de Evo Morales, luego vino los años o el gobierno de Luis Arce, pero antes de Morales, pues con la salida muy interrumpida de un mandato, vino un periodo de transición con Yanine Áñez, que fue bastante fuerte también, y luego viene Arce con toda una política de pronto que se pensaba que iba a ser una política continuista, pero pues al contrario también fue una política como a la medida de Arce, no fue realmente una continuación de la política realmente de Evo Morales. Y viene también este gobierno de Rodrigo Paz, que pues ya ha cursado 6 meses, y en estos 6 meses pues la respuesta o el resultado pues, ha sido estas movilizaciones populares. ¿Qué se puede aprender de todos estos gobiernos que han transitado en Bolivia y que pues de alguna forma han habido cosas positivas, no todo es negativo? Sí, el gobierno de Evo Morales, que ha estado hasta el 2014, ha tenido muchas cosas positivas. Negar eso es no tener un principio de justeza en las cosas que uno tiene que reflexionar y uno tiene que analizar. Por ejemplo, un detalle que puede ser para muchos pequeño, pero para otros es muy relevante. Se ha establecido, por ejemplo, el hecho de que muchos tratamientos de personas que sufren de cáncer, porque la Caja Nacional o las entidades que ven el tema de salud en Bolivia han optado por sacar y desconcentrar, no desconcentrar, sino terciarizar esos servicios, por ejemplo, con clínicas privadas de alto nivel, pero que el Estado les paga. Ha habido cosas buenas y ha habido también cosas malas, ¿no? Ha habido cosas buenas que no se puede negar y indudablemente han habido obras grandes como el teleférico, que recibe un flujo de, si no me equivoco, de acuerdo a informes que ha dado la gerencia en varias gestiones, de cerca de 50.000 ciudadanos que hacen su paso por el teleférico morado, por ejemplo, entre el Alto y La Paz. Pero también ha habido cosas que no deberían haberse hecho, ¿no? Han habido cuestionamientos de gastos y de temas de corrupción como el Fondo Indígena y, bueno, aspectos que para muchos políticos, para muchos analistas, ha existido un despilfarro, por ejemplo, de grandes recursos que Bolivia ha recibido por el tema gasífero y todo ello. En ese tiempo, cabalmente, dicen muchos 45.000 millones, otros dicen 60.000 millones, que podían haberse invertido de otra manera, pero que no se ha hecho. Y han habido cuestionamientos de corrupción, desinstitucionalización en muchos estamentos importantes del Estado, como la justicia, ¿no? Que han motivado que en definitiva también haya un cansancio de la población en determinado momento. Y eso ha sido el año 2019, que además ha estallado con un descontento debido a que el expresidente Evo Morales insistía en ir por una tercera vez y hasta una cuarta vez a una reelección, ¿no? Si no me equivoco. Y eso ha resultado en graves problemas sociales hasta que él ha tenido que salir del país. En el gobierno de Arce creo que ha habido la buena intención de enfocar para Bolivia un aspecto ya no de ser un país periférico, sino tratar de entrar dentro de lo que significa una lógica de industrialización, aunque sea, vamos a decir, primaria, ya de que Bolivia no sea solamente un exportador de materia prima, sino de que tenga industria. Y ha tratado de hacer una industria aquí, una industria allá, qué sé yo, de papas, no sé, un montón de empresas, pero que también tenían serios cuestionamientos de corrupción. Y en definitiva, hasta el día de hoy, salvo algunas, no han mostrado resultados que la ciudadanía esperaba, o tal vez el que ha estructurado esta forma de manejar la economía y el desarrollo de nuestro país
den los resultados que se esperaban, ¿no? Y finalmente, cuando en ese intermedio viene el gobierno de la presidenta Janine Áñez, ha sido un gobierno muy corto, si no me equivoco, de un año. Ella tenía un mandato específico que era de poder llamar a elecciones, dada la crisis que se sobrevino en el mes de octubre, después de las elecciones que fueron tildadas de fraudulentas, pero ella se quedó hasta agosto del próximo año. Y en ese interín, un poco que obvió el mandato que le dio la población, se postuló como candidata y también hubieron cuestionamientos complicados de corrupción en una etapa muy, muy compleja que fue además la pandemia, ¿no? Hasta que hemos entrado a una nueva elección en un desgaste del gobierno de Luis Arce Catacora, no desgaste por la población, sino desgaste por el propio MAS, dentro del MAS, por los conflictos que ha tenido con Evo Morales y también por la división que ha habido de prácticamente tres corrientes, ¿no? Evo Morales, Andrónico Rodríguez y obviamente el presidente Luis Arce Catacora, que han dividido al MAS y en las últimas elecciones prácticamente han sido derrotados con un 55% del binomio del actual presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edman Lara. Por último, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todos nuestros seguidores, a todos nuestros auditores, a través de esta entrevista que hemos realizado en el día de hoy? A los auditores y a los seguidores que tienes, que son mis connacionales bolivianos, yo les digo que no perdamos la esperanza. Estamos viviendo un momento difícil. Es una situación que debemos solucionarla. No podemos derivar en un conflicto más complejo del que existe, menos pensar en un conflicto armado, civil, porque no sería nada bueno, sino que tengamos la esperanza de solucionar esto. Pero esto no va a pasar por una solución solo del presidente Rodrigo Paz, de su gabinete, ni de los sectores en conflicto. Es una solución en conjunto en el marco de la responsabilidad de cada uno. Y sé que hay muchos compatriotas que viven en Bélgica, están en Suiza, en Suecia, en España, etcétera. Y si bien ellos no están, como se dice, en el ruedo, y están fuera del ruedo, pero son parte de ese ruedo. ¿Por qué? Porque tienen un familiar allá y los recursos que ellos ganan con mucho sacrificio los mandan allá. Y necesitan también de que esos recursos que vayan allá puedan ser pues, de provecho de sus seres queridos en el marco de lo que pueda existir un gobierno estable, un gobierno de aquí a un futuro tal vez inmediato más sólido y más consistente. Entonces, en ese sentido, a los que no son bolivianos, expresarles de que la situación de un país a veces se agrava porque no se le da la importancia que merece el diálogo. Y cuando existe diálogo en las relaciones, no solamente de Estado con sus ciudadanos, sino incluso en las organizaciones empresariales, organizaciones sin fines de lucro, cuando no hay ese diálogo para buscar soluciones objetivas, siempre van a existir problemas, y si los dejamos crecer y no los solucionamos a tiempo, pues esos problemas pueden ser realmente graves. Debemos aportar a ese diálogo en el lugar donde nos encontremos y lógicamente en el marco de la honestidad y la sinceridad y la capacidad también que tenemos para poder solucionar los temas. Bueno, amigo Gerson Nava Santibáñez, pues le agradezco altamente por haber aceptado pues, compartir con nosotros este momento especial que vive Bolivia, que esperemos que se llegue a una solución dialogada, una solución negociada, y que pues este gobierno pueda buscar los caminos de ese diálogo, de esa solución, y pues que se acabe ese conflicto, porque en realidad los únicos que pierden
pues son los sectores sociales, es el pueblo el que tiene que pagar todas las consecuencias, tanto pues en el sacrificio humano que se da en toda esta movilización popular, como también en la parte económica y social que luego pues deja el lastre de estas situaciones complejas que se viven en los países. Entonces, pues quedamos en comunicación. Espero de que esta no sea la última vez que lo tengamos en nuestra emisión, que podamos contar con usted nuevamente más adelante y desearle pues un feliz viaje, porque pues entiendo que usted ya regresa el día de mañana a Bolivia. Sí, el agradecido soy yo, Hugo, y por sobre todo agradecido con Dios de haberte conocido, porque considero que haces una gran labor en los medios de comunicación y es además importante tu labor porque informar y de la manera correcta es lo mejor que puedes hacer en bien de una sociedad. Por otro lado, estoy a la orden contigo, estoy retornando, Dios mediante, mañana a Bolivia y podemos hacer un Zoom para cualquier tema de debate, de información que desees de mi parte. Deseo también que este tema se solucione en mi país y que podamos nosotros salir adelante porque eso es lo que necesitamos como sociedad, ¿no? Bueno, y a ustedes, amigas seguidoras y amigos seguidores, pues les invito a que compartan esta entrevista para que esta información que hemos pasado a través de esta entrevista importante con el abogado y exministro de Trabajo, Gerson Nava Santibáñez, pueda llegar a mucha gente. Los quiero de corazón.